Hola a todos y sean bienvenidos a esta parte número 2 de este curso de sistema de ventas. Y bien, entonces antes de comenzar, sugiero que se tomen un descanso o se hayan tomado un descanso del anterior video. Ya saben, refrescarse, salir ahí, darse una vuelta. Recuerden que mucho de la programación satura nuestra cabeza, así que es buen momento para poder hacer una pausa y tomar un poco de aire fresco. Recuerden también que la salud mental es muy importante. Así que aclarado eso, también, claro, obviamente pueden comentar ahí en la caja de comentarios cómo es que ustedes tienen sus pausas. No sé, toman un poco de refresco, se preparan algo, dan, no sé, vueltas ahí por la calle o simplemente van y se extraen, tocan algún instrumento y todo eso. Estaré ahí atento a leer sus comentarios para ver cómo son sus pausas. Entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el anterior video aquí, en la capa de aplicación. Y nos faltaba lo que es crear nuestros servicios. Así que para ello vamos a crear una carpeta de servicios. Aquí están las interfaces y vamos a darle clic derecho, agregar una nueva carpeta y nuestros servicios. Dentro vamos a crear servicios para usuario, producto y venta. Vamos a comenzar con usuario. Y acá voy a poner usuario servicio. Importante esto, poner siempre público para que podamos acceder desde otra capa. Y bien, aquí lo que vamos a hacer es primero borrar todas estas referencias y vamos a hacer el llamado a user repositorio, nuestro repositorio de usuario, y le vamos a poner acá -repo. Estoy haciendo la utilidad de mi repositorio, de esta interfaz directamente en la clase. Lo podemos hacer desde el constructor como usualmente se ha hecho anteriormente, pero esto es la manera más sencilla para poder utilizarlo sin tantas líneas de código, ¿sí? Con un constructor primario que le llamaríamos ahora. Entonces vamos a comenzar con todos los pasos que va a hacer el usuario en nuestro servicio. Así que antes de continuar, quizás podamos aclarar esto. En nuestra capa de, voy a poner acá infraestructura, sí, una infraestructura. Estamos trabajando ahorita aplicación y luego viene a ser la parte de la presentación. La presentación es el usuario que está con su pantalla, ¿no? En su navegador web. Y acá hay un tema de la infraestructura y la aplicación. Dentro de la aplicación nosotros vamos a utilizar, vamos a plantear lo que son los casos de uso, que son prácticamente qué es lo que se tiene que hacer y quizás ordenar en qué orden se van a hacer estas cosas. Así que primero ya hemos creado las interfaces que prácticamente es qué es lo que se tiene que hacer. Y ahora en servicios es el orden de lo que las cosas se tienen que hacer. Si lo ponemos como un ejemplo de un restaurante, en la aplicación sería el mesero. A ver, permítame si puedo cambiar acá. Entonces, el mesero, el cliente, bueno, está en su mesa. Y vamos a poner acá que nuestra infraestructura sea la cocina, ¿no? Donde están los chefs. Sí, no me sale muy bien el gorrito del chef, pero disculpen. Y bueno, acá estaría Ratatouille también. Entonces el mesero, este mesero lo que hace es una serie de pasos, ¿no? Que es tomar la orden del cliente, enviarlo a la cocina. Él no sabe
lo que el chef o la cocina hacen, cómo preparan la comida, recibe la orden y se le envía al cliente, luego le solicita el pago y todo eso. Entonces, el mesero vendría a ser como nuestra aplicación, que ahí están las cosas que hace, y el orden, como tienen que hacer, los vamos a definir ahora dentro de estos servicios. Este es un ejemplo muy sencillo para que podamos entender a lo que nos referimos interfaces y servicios. La parte de la infraestructura lo vamos a ver ya más adelante, de cómo es que está preparando las comidas y eso. Implementaciones y todo lo demás. Bien, entonces usuario. Vamos a comenzar. Vamos a crear acá un método asíncrono. Y este de acá va a devolver información del usuario. Necesitamos que devuelva toda la lista de usuarios, así que vamos a estar utilizando UserDTO, que es el récord que habíamos creado. Y acá, en cuanto al nombre, vamos a poner get async. Bueno, acá me está ayudando, pero no quiero su ayuda de visual. Lo siento, visual, ahí está. Bien, entonces quiero una lista de usuarios, así que lo que vamos a hacer es crear una variable de usuarios y vamos a solicitarle a nuestro repositorio con el método de getAsync que nos devuelva dicha lista. Pero esta lista, como pueden ver, nos devuelve de un tipo usuario, ¿no? Desde entidades, user. Pero nosotros devolvemos este tipo. Así que vamos a hacer una conversión. Vamos a decir que retornamos desde users y con select vamos a darle un nuevo formato. A cada elemento que encuentres quiero que lo conviertas en UserDTO de esta manera. Y como es un record dentro de los paréntesis, vamos a definir las propiedades. Vamos a empezar con UserID, los puntos, y lo va a tomar acá desde nuestro elemento, que va a tener el mismo nombre prácticamente. Nombre completo. Y repetimos acá igual para todos. Va a tomar el elemento que está iterando, que le hemos definido con E. Puede ser cualquier otro nombre, A, B, C, incluso todo el nombre de del elemento, si desean. Y voy a poner acá el tipo de usuario. Y acá reset password, que le faltaría y sería el último. Y bien, entonces vamos a devolver simplemente la lista de usuarios y lo estamos convirtiendo al tipo UserDTO. Vamos a continuar. Voy a copiar todo esto. Y el siguiente método es para poder devolver un usuario, pero por ID. Y así que esto ya no es una lista enumerable, sino es solamente un usuario. Vamos a recibir acá un usuario, pero lo primero, vamos a hacer nuestras validaciones. Acá ya está el tema de las reglas de negocio. Y me estoy olvidando que necesito un parámetro para recibir el ID del usuario. Y voy a validar si es que este ID es igual a 0. Necesito que devuelva una excepción que voy a poner acá. Bueno, validation exception. Bueno, no me tomo esto de acá. Validation, que sería así, validation de esta manera. Bueno, sí, lo estoy escribiendo mal. Es new validation. A ver si es que tenemos que agregar alguna referencia. Ahí está, no tenemos que agregar nada más. Y adentro vamos a poner un texto que diga el user ID es requerido.
Muy bien, entonces primero hacemos la validación de que en verdad tenga un ID, bueno, un valor SID. Vamos a recuperar ese usuario con el método desde el repositorio. Y acá le vamos a pasar el parámetro ID. En esta oportunidad ya no es un user solamente así. Así que vamos a quitar esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner esa... Bueno, así simplemente. Y vamos a quitarle todo lo que son la C para poder reemplazar con usuario. Así que así, de esta manera. Lo vamos a cambiar a todo. El user ID, nombre completo, correo, tipo y password. Y quitamos un paréntesis para no tener errores. Y acá me dicen método no, en user repositorio. Quizás vamos a ir acá a interfaces, user repositorio, y acá me está faltando ponerle obviamente el ID. Necesitamos enviarle un ID, ahora sí. Y listo, ya no tenemos ese error. Acá me dice que posiblemente sea nulo, pero no va a ser nulo, así que eso está bien. Podemos agregar acá otra validación. Y le vamos a decir si es que user es nulo. Entonces que diga que usuario no fue encontrado. ¿No? De esa manera ya tenemos ese subrayado verde, ya no está. Tenemos dos validaciones y la conversión de los datos. Entonces, como vemos, acá estamos ordenando, orquestando cómo van a funcionar cada uno de los métodos. Ahora lo siguiente es crear el método de login. Vamos a crear acá public-async task user TTO y voy a poner acá login asíncrono. Y acá vamos a pasarle los dos parámetros que necesitamos, que viene a ser el correo. Y necesitamos la contraseña, dos llaves y listo. Voy a copiar esto de acá, que son reglas de las validaciones, y primero voy a validar de que tengamos valores en el correo, así que voy a poner string si es nulo o vacío. Le vamos a pasar acá nuestro parámetro. Le vamos a decir que arroje un error que nos diga que el correo es necesario. Voy a duplicar esto porque también necesito la contraseña y voy a poner acá que la contraseña es necesario. Tenemos dos reglas de validaciones y voy a copiar esto ya que vamos a devolver un usuario, pero necesito llamar al método de login y vamos a pasarle los dos parámetros que necesita. Una vez que tenemos el usuario, bueno, también vamos a copiar esta validación. Si en el caso no se encuentra un usuario con esas credenciales, retorne el error de validación. Y simplemente también voy a copiar este devolución del usuario, ya que es igual. Acá control KD para ordenar esto. Muy bien, si desean también pueden poner así, de esta manera. Y voy a enviarle el usuario, el nombre completo, el correo, el tipo y si tiene la opción de restablecer su contraseña o no. Y listo, hemos terminado con el login. Vamos a dar paso a cambiar la contraseña de el usuario. En esta hoja también voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá.
Acá simplemente nos vamos a quedar con task y vamos a decirle para cambiar la contraseña. Muy bien, entonces acá estamos definiendo todos los métodos que va a hacer nuestro servicio de usuarios. Ahora aquí solo vamos a necesitar, voy a poner de esta manera, ya que habíamos creado un DTO, que es un récord para solamente necesitar las propiedades para este caso, que es cambiar contraseña. Lo vamos a obtener desde data, cambiar contraseña, quiero ver si lo puse bien y listo. Entonces lo primero que quiero hacer acá es validar si es que en verdad estamos pasándole un usuario, data.userid. Si es igual a 0, entonces vamos a decirle que el ID de usuario es necesario. Ahora, para obtener el usuario, pues vamos a copiarnos justo este de aquí, ya que si lo tenemos podemos reutilizar, no se sientan culpables, pero vamos a trabajar desde data. Obtenemos el usuario y acá quizás podamos cambiarle el nombre del parámetro. Vamos a poner si existe el usuario para hacerlo mucho más entendible. Y voy a simplemente cambiar esto y voy a decir si es que no existe el usuario, o sea, es nulo, usuario no fue encontrado, que bote este error de aquí. Y luego simplemente vamos a quitar todo esto y vamos a decir que a este usuario, en su propiedad de password del usuario que existe, vamos a pasarle la nueva contraseña que ha seteado. Y vamos a decir también que su opción o la propiedad de resetear su contraseña ya lo deshabilitamos. Que ya no les muestre ese diálogo al momento de loguearse que diga cambia tu contraseña. Con esta propiedad le vamos a decir, oye, ya está bien, ya no es necesario que cambies tu contraseña. Y acá simplemente vamos a llamar a nuestro repositorio para poder editar a ese usuario su información que estamos cambiando. Y listo, nada más. Como pueden ver, estamos ordenando una serie de pasos. ¿Cómo lo van a hacer? Eso se va a encargar la infraestructura. La aplicación no. La aplicación, reglas de negocio, el orden de las cosas y cómo van a pasar cada una de ellas y listo. Pero la manera de cómo, qué servicio, qué base de datos, todo eso es capa infraestructura. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a copiar todo esto. Y vamos a hacer el cambio por... Bueno, solamente voy a quitar esto. Vamos a agregar un nuevo usuario. Y vamos a poner acá el DTO para poder crear. Create User DTO. Y esto le vamos a llamar... Bueno, sí, le vamos a llamar User. Y esto, pues... Vamos a definir algunas reglas de validación, pero en base a las propiedades. Así que voy a quitar esto, lo voy a pegar acá. De mi usuario punto nombre completo. Y vamos a decirle que nombre completo es requerido. ¿Qué más? Su correo. Y vamos a decir también acá que el correo va a ser requerido. En esta parte pues vamos a quitar todo esto y vamos a llamar a nuestro método de agregar asíncrono desde el repositorio y le vamos a pasar nuestro usuario, pero acá nos va a tildar un error porque lo que recibe es una entidad de usuario, no un DTO, que es esto. Así que vamos a cambiar new user y le vamos a poner, necesitamos crear un nuevo usuario de la entidad. Esto es con llaves. Punto y coma aquí al final y vamos a pasarle cada uno de las propiedades. El email,
Luego viene a ser el tipo. Y por último el password, que acá decimos que va a ser igual al correo. De esta manera estamos diciendo contraseña igual correo cuando se crea por primera vez. La propiedad de reset password ya está por defecto como true, así que no lo vamos a... Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero por defecto está como true. Incluso déjame validar acá en users. Sí, acá está. Contraseña, restablecer contraseña como true. Entonces no es necesario acá. Y acá simplemente vamos a pasarle new users. Y listo, entonces esto ya sería todo. Vamos a pasar con la parte de actualizar el usuario. En vez de agregar, va a ser un edit o bueno, un update. Ya que el DTO que vamos a estar utilizando es update. Listo, entonces vamos a agregar acá una validación que sea por el usuario, su ID. Y voy a poner acá user.userid, que su ID es requerido para poder actualizar, sino cómo actualizamos. Y el nombre y el email igual lo vamos a repetir. Y a continuación voy a copiarme este de acá. Estos dos, desde cambiar contraseña, ya que necesitamos encontrar a ese usuario por su ID para verificar, bueno, ahí me trabé, para verificar de que existe el usuario. Tenemos también esta validación. Y ahora vamos a solo actualizar las propiedades que se cambiaron. Si no se cambiaron, entonces pues no vamos a cambiar. Y como ya estamos, hemos guardado la información en esta variable del usuario que hemos encontrado por su ID, entonces va a traer toda la data desde la base de datos, toda su información. Entonces solo vamos a actualizar a aquellos que cambiaron. Si acá estoy validando si es que es diferente a lo que ya tenía, pues vamos a darle en actualizar. Punto nombre completo es igual a nombre completo. Y voy a copiar todo esto. Y voy a poner acá que es correo. Actualizamos correo en caso ha cambiado. Bueno, acá equals es email. Ahí está. ¿Qué más también podría ser? El tipo de usuario. Voy a cambiar a todo. Vamos a actualizar su tipo. Y por último, también para poder restablecer, ya que se puede hacer eso desde el mantenedor, que lo vamos a ver más adelante, para decir que el usuario nuevamente pueda cambiar su contraseña. Y bien, entonces esto de acá ya no vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar el método de edit y vamos a pasar el usuario que ya estamos trabajando. Y listo, ya hemos terminado con el update. Por último, déjenme copiar desde el agregar. Y acá vamos a trabajar para eliminar el usuario. Y acá voy a copiarme el user ID. Esta regla de validación. Y acá solamente vamos a pedirle el ID. Y esto de acá lo vamos a cambiar por ID. Si es igual a 0, entonces el usuario es requerido. También pueden validar esto de usuario no encontrado, si desean, no sé. Eso ya depende de ustedes. Y vamos a simplemente a pasarle el ID del usuario que vamos a eliminar. Y listo, esos serían los pasos que debe seguir en nuestro servicio de usuario.
Si es que hay un error más adelante, pues lo vamos a actualizar y listo, no habría ningún problema. Vamos a continuar con el siguiente servicio. Clic derecho en la carpeta y vamos a agregar una clase. Y le vamos a poner con el nombre de Product Service. Recordemos poner acá público. Vamos a quitar todo esto y voy a copiar las referencias que tengo desde aquí. Copiamos todo esto y le vamos a pegar aquí arriba. Y vamos a dar comienzo con todas las implementaciones o los métodos que vamos a ver dentro del servicio de productos. Al igual que usuario, vamos a utilizar algunos repositorios. Product Repository, que va a ser --repo. Y también vamos a utilizar nuestro servicio de guardar una imagen hacia un servidor externo. Y le voy a poner como File Storage Service. Entonces acá están las cosas que es de la base de datos y acá son las cosas del servicio externo. Que como digo, no sabemos cómo lo están haciendo, pero que hay pasos que se tienen que hacer, sí. Y acá solo vamos a ordenar esos pasos. Vamos a hacer una pequeña trampa y voy a estar copiando todo desde usuario, ya que va a ser casi similar. Acá vamos a retornar product.io. Vamos a llamar desde repo a todos los productos y lo vamos a poner en una variable de products. Y acá simplemente vamos a cambiar nuestra variable y el cual lo vamos a retornar como producto.io. Esto devuelve una lista de productos tipo entidad. Necesitamos devolverlo en tipo DTO. Y bueno, todas estas propiedades sí vamos a cambiar. Product ID desde el elemento que está iterando y SKU. Bien. Y acá sería también así. Seguimos lo mismo, así que no es algo nuevo. Nombre del producto, luego tenemos el stock del producto, luego tendríamos el precio del producto y por último donde se ha guardado la imagen, ¿no? Imagen origen. Y bien, entonces esto sería todo por nuestro método de devolver todos. Y vamos a copiar también desde aquí todo esto. Usuario. Y vamos a cambiar esto que sea... Pero en esta oportunidad voy a comentar todo esto. Quizás más adelante lo vamos a necesitar. Ya que nosotros tenemos una función que es una búsqueda de productos al momento de realizar la venta. Así que vamos a devolver esa lista de productos, pero acá es devolver por un parámetro, ya que desde la caja de texto va a digitar el código del producto, o sino el nombre del producto, solamente una inicial, y de acuerdo a ello ya va a devolver toda la lista de productos. Así que devolver esa lista de productos por parámetros, así que voy a poner acá parámetros. Y acá va a ser una cadena de texto para dicho parámetro. Vamos acá a devolver get by parámetros y acá vamos a poner esa variable. Se queda con productos y acá se queda con lo mismo. Ahora sí vamos a dar paso a devolver un solo producto. Nos quedamos con el ID. Y vamos a cambiar acá el texto de que producto ID es requerido y que el producto no ha sido encontrado si es que no lo encontramos por el ID. Cambiamos el nombre de la variable.
Acá también porque nos tilda un error y vamos a hacer un cambio acá. Simplemente copiando todo esto de aquí, como pueden ver todo lo subrayado. Y lo vamos a pegar acá. Entonces vamos a reemplazar, pueden poner todo esto, subrayar control F y voy a poner E punto, reemplazar por product punto dentro de la selección, reemplazar a todos y listo. Y ya está. Producto ID, SKU, nombre, stock, precio y nombre, origen de la imagen. Simplemente así. Ahora vamos a ir a la parte de agregar un producto. Así que voy a copiar desde usuario, donde está el crear. Vamos a copiar todo esto. Déjame ver, aquí está. Y voy a cambiar con producto esta parte. Y acá voy a poner producto. Y bien, entonces vamos a validar desde producto ciertas propiedades. Primero, el SKU es importante que necesitamos para poder crear un producto. Y acá voy a poner SKU. Y acá voy a poner producto nombre. Ya está, entonces vamos a validar que tenga esa información nuestro producto. Ahora, esto de acá lo vamos a dejar para después porque sí vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar acá es conectarnos con el servicio de guardar nuestra imagen en algún lugar, ¿no? Así que vamos a crear una variable que diga origen de la imagen, que va a empezar como vacío. Y acá vamos a validar si es que nuestro producto punto imagen string contiene o está viniendo con elementos. Vamos a guardar nuestra imagen en la nube. Pero acá también déjeme validar de que nuestra cadena de texto no sea vacío, ya que el producto también tiene que tener o traer el nombre de la imagen que deseamos subir a nuestro servicio. Así que acá simplemente vamos a decir a nuestra variable que pueda guardar el resultado de haber utilizado nuestro servicio de guardar imagen. El método es guardar imagen y acá solamente vamos a pasarle lo que es la imagen en sí convertido en formato de string y acá sería producto.nombre de la imagen. Entonces este servicio de imagen va a devolver una URL la cual vamos a poder acceder o ver nuestra imagen y lo vamos a guardar acá en esta variable. Permítame, voy a poner esto un poco así, ya está. Entonces, una vez que ya ha sido guardado, vamos a crear nuestro producto para que pueda ser enviado, porque no podemos enviarle directamente producto DTO. Tiene que ser producto de la entidad. Y bueno, acá entonces vamos a copiar todo esto, como pueden ver. Product ID, esto lo vamos a omitir porque no necesitamos crear y voy a poner acá control F para poder actualizar estos dos puntos por el igual. Actualizamos y listo. Muy bien, SKU, el nombre, el stock, el precio y esto de aquí vamos a cambiar por esta variable que hemos creado. Inicia vacío. Si es que el producto no trae la imagen en sí, esta memoria en imagen y no trae nombre, entonces va a ser vacío, se guarda vacío la ruta de imagen. Pero en caso si tenga la imagen y tenga el nombre, lo enviamos a nuestro servicio
retorna la URL y lo guardamos acá. Como pueden ver, no sabemos cómo va a funcionar nuestro servicio de imagen, pero acá está. Estamos diciendo que aquí va a suceder eso. Pero ¿cómo funciona? Repito, infraestructura. Y listo. Ahora vamos a copiar, sí, desde todo esto para poder implementar nuestro update. Vamos a cambiar el DTO. Vamos a hacer una validación por el ID. Esto voy a copiar. Copiamos eso y vamos a poner acá antes. Y voy a poner acá producto ID, que es requerido, y esto lo voy a borrar, se ha agregado sin querer. Bien, entonces esto ya son validaciones. Y acá lo que necesito es obtener a dicho producto, así que voy a copiarme también de acá, como pueden ver, desde el update de usuario, y voy a reemplazar esto por producto, y acá también por producto, y obviamente con el ID. Entonces vamos a obtener el producto existente, vamos a validar de que exista. Voy a poner acá producto no encontrado, en el caso no ha sido encontrado. Y vamos a actualizar también igual como hicimos acá. Que se actualicen, bueno, sería acá. Que se actualicen únicamente las propiedades que han sido, bueno, que han cambiado nada más. Así que copio esto. Voy a poner acá SKU y acá también cambio producto por SKU. Vamos a proceder a cambiar su SKU si es que en verdad ha sido modificado y listo. Vamos a copiar todo esto. Simplemente pueden sombrear y control KD o control D para que se duplique nada más. Y voy a poner el nombre. Esta oportunidad. Validamos el nombre si ha sido cambiado, que se modifique. Acá sería el stock. De esta manera. Y por último tendríamos lo que es el precio. Vamos a cambiar a todo. Y bien. Ahora, también nos falta hacer un cambio en el origen de la imagen. Voy a copiar todo esto de aquí arriba. Y bueno, ya lo teníamos por las puras. Solo voy a cambiar el orden y decirle, si en verdad estás trayendo una imagen dentro de el contenido de imagen y el nombre, vamos a proceder a actualizar. Entonces simplemente le decimos primero guarda esa imagen y la nueva URL va a ser guardado aquí. Y ahora vamos a decir algo. Si es que no tenemos, o bueno, mejor dicho, vamos a decirle que valide si en verdad ya existía una imagen para dicho producto que ya existía, que es de nuestro producto existente en la propiedad imagen o origen de la imagen, ¿no? Si ya tienes una imagen asignada, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a nuestro servicio que pueda eliminar dicho origen, ¿no? Le pasamos la URL y el servicio se encarga de eliminar solo si es que existe, ¿eh? Acá estoy negando con el símbolo de exclamación, ¿no? Si es nulo, esto va a ser true y solo lo está convirtiendo a falso, le invierte el valor. Si tiene contenido es falso y este exclamación lo convierte a true. Y va a entrar acá. Si existe o ya tiene asignado una URL este producto, pues que proceda a eliminar. Y finalmente vamos a decir que pueda actualizar
el origen de la imagen desde el nuevo. Y bien, entonces finalmente vamos a quitar todo esto. Llamamos al método de editar y editamos nuestro producto. Y listo, puede ser algo un poquito más complejo, pero sí se logra entender. Lo último que sería pues eliminar. Así que vamos a copiar desde el update todo esto. Y voy a cambiar acá. Va a ser un delete. Acá sería simplemente pedirle el ID para eliminar el producto. Y voy a reemplazar esto. Va a ser ID, producto ID requerido. Esto lo quitamos. Y ojo que acá sí yo voy a estar validando el producto, cosa que no hice en usuario. Así que ténganlo ahí presente si es que ustedes quieren agregarlo. Es como digo, prefiero hacerlo así. Ustedes van haciendo, ¿no? Agregando sus cositas, así algo, cosas diferentes. Bien, entonces también le voy a decir que el producto no ha sido encontrado. Si es que en verdad no ha encontrado, es nulo. Y acá lo que voy a hacer es borrar estas validaciones. Me voy a quedar solo con la eliminación de mi imagen, ya que si este producto ya viene con un origen de imagen donde hemos guardado nuestro servicio, pues que lo elimine porque estamos eliminando el producto. Así que aquí vamos a poner para eliminar y le vamos a pasar simplemente el ID. Y esto ya sería todo por nuestro servicio de producto. Guardamos los cambios y listo. También voy a guardar los cambios de usuario, creo que han sido modificados algo. Vamos a agregar nuestro último servicio, que es para las ventas. Voy a poner venta servicio. Que sea público, quitamos esto. Y vamos a copiar todas las referencias y lo vamos a pegar. Estoy copiando desde producto. Y vamos a hacer el llamado del repositorio que necesitamos, que es de la interfaz, _repo. Vamos a empezar con el primer método. Voy a hacer una copia de aquí, de producto. Devolvemos una lista de productos, pero acá va a ser una lista de ventas de DTO. Y acá vamos a devolver ventas, pero por un rango de fechas. Fecha de inicio y fecha fin. Desde nuestro repositorio también vamos a enviar el mismo método. Bueno, estamos haciendo el llamado, mejor dicho, y vamos a pasarle los parámetros que necesita. Son las ventas que hemos obtenido. Y simplemente vamos a pasarle una conversión de venta DTO. Necesitamos el ID de la venta. ¿Quién ha realizado esta venta? Y acá vamos a poner el total de la venta. Y por último la fecha que ha sido creado, pero acá sí hay algo distinto que es un string, así que vamos a convertir a un formato específico que es mes y año. De esta manera, entonces como pueden ver acá sí hay una diferencia entre el DTO y lo que es la entidad de venta. Por ejemplo, que estamos obteniendo el nombre del usuario desde la entidad usuario que está en venta. Y acá estamos convirtiendo el formato, que acá es tipo datetime, lo estamos convirtiendo a string porque así lo requiere el DTO. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia.
Ahora lo que vamos a hacer es copiar todo esto. Y necesitamos devolver una venta por ID. Así que cambiamos by ID. Quitamos el enumerable. Vamos a quitar todo esto. Y voy a poner acá simplemente el ID de la venta. Necesitamos aquí devolver por el ID. Y vamos a pasarle este ID acá. Vamos a también a copiar la validación de que es requerido su ID. Y voy a poner acá en mayúscula para simplemente copiar desde aquí la validación de que no ha sido encontrado la venta. Voy a poner acá venta, venta y acá también venta. Bien, entonces vamos a retornar en este caso, si es una venta, pero va a tener otro formato. Así que esto de acá vamos a poner sombreando control F, que reemplace los E punto por venta punto, reemplazamos todos, ok. Y ya está, se mantiene lo mismo, pero nos falta enviarle también el detalle, que sería venta detalle, dos puntos. Y esto vamos a acceder desde venta punto venta detalle punto seleccionamos y vamos a darle un nuevo formato al detalle de venta a cada elemento que encuentre con news venta detalle DTO de esta manera, y acá vamos a ponerle todo lo que corresponde. Vamos a empezar con el nombre del producto, que lo vamos a obtener desde el detalle venta, producto, entidad, nombre, el precio del producto, de punto entidad producto punto precio, y la cantidad, que sería de punto cantidad, y tenemos el subtotal, que es igual a de punto subtotal. Y bien, entonces eso ya sería todo. Vamos a hacer una copia de todo esto y lo vamos a pegar acá. Y acá simplemente nos vamos a quedar que vamos a ejecutar una tarea que va a ser para poder agregar una venta. Y acá vamos a pasarle el DTO create venta DTO, y acá voy a poner venta. Lo primero que vamos a validar es que de nuestra venta, de este parámetro venta que estoy recibiendo, punto user ID. Bueno, acá está create. A ver, voy a ver, creo que no le pasé. En realidad sí está, pero no me está reconociendo. Déjeme ver. Sale. En realidad voy a comentar esto, a ver. Sale punto, sí, me está dando problemas porque ya había creado antes. Si es igual a 0, entonces decirle que el usuario es importante. Bueno, es requerido cuando vamos a crear. Y la otra validación es decirle que debe tener contenido en la parte de detalles, en sus propiedades. Voy a poner punto .any, que nos devuelve, como dice acá, determina si hay una secuencia de contenidos dentro. Y vamos a decirle que los productos de la venta son requeridos. Y muy bien, entonces sería las partes de validaciones. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a decir que vamos a crear una nueva venta desde la entidad de venta en sí que enviamos a la base de datos, y vamos a pasarle primero el user ID, dos puntos, desde venta.userid,
Y acá simplemente voy a copiar lo que tengo de monto y esto es igual en realidad. Ahí está. Acá punto y coma. Y vamos a pasarle acá el sale details. Esto va a ser igual a nuestra venta de DTO. Vamos a iterar cada uno de los elementos con select para poder convertirlo. Y esto sería un reverso de lo que hicimos en la parte superior. Ahora es al revés. Y vamos a poner acá product ID. Va a ser igual a d.productID. Quantity, la cantidad, desde the quantity. Y voy a poner acá subtotal como último. Y bien, entonces acá me falta poner un toList, porque es una lista lo que recibe sale details o el detalle de venta. Ajá. Entonces vamos a finalizar diciendo que vamos a guardar la información de esta venta. El cómo, bueno, eso se va a encargar de la infraestructura, pero es importante, ¿no? Este tiene un formato de DTO y lo estamos convirtiendo a una entidad que es de la base de datos en este formato, como pueden ver. Y listo, entonces si es que hay algún error, luego lo vamos a estar revisando, quizás con la prisa de poder avanzar y no alargar mucho el video, simplemente lo omitimos, pero si ustedes se dan cuenta, pues lo pueden comentar acá en la caja de comentarios y listo. Es muy importante también sus comentarios, ya que de esa forma nos ayuda para que estos videos puedan seguir en su curso y para que pueda llegar a mayor gente, para que puedan obviamente revisarlo y verlo. Entonces esto ya sería todo por el video. No quiero hacer muy extenso los videos, más de 1 hora no quiero. Así que ya hemos terminado en sí, ya hemos terminado la capa de aplicación. En el próximo video vamos a ver la capa de infraestructura, el cual va a llevar la parte más pesada. Así que me despido y muchas gracias por quedarse hasta aquí y ver el video hasta el final. Dejen también en los comentarios quienes se quedaron y vieron todo el video y notaron algún error, si es que en caso hubo. Y nuevamente muy agradecido de que vean esta serie de videos. Me despido, nos vemos en el siguiente video.